Bueno, pues tiempo ya de conversación y como les había apuntado recién, hoy vamos a darnos un lujo de estos que de tarde en tarde podemos, ¿verdad?, salirnos un tanto del circuito político de alguna manera, aunque vamos a seguir hablando quizá de ello, y hablar de un tema del que probablemente nunca tendríamos que haber dejado de hablar. Sin embargo, estuvimos, pues no sé, igual 14, 15 años en silencio con respecto a esta cuestión, hasta que este año se ha retomado, y además de una manera pues bastante más amplia, ¿no?, de una manera con distintas disciplinas. Vamos a hablar del Festival de Música Visual, que ya ha comenzado con una exposición, con el primero de los conciertos, y que esta noche vive ya el segundo de los conciertos en Jameos del Agua, justamente. Vamos a hablar con el hombre que ideó este Festival de Música Visual pues hace 3 lustros, si no me equivoco, bastante más, probablemente más. Bueno, ahora hablamos de ello, y con el hombre que ha creído en él y que, por tanto, está de nuevo en cartel. Ildefonso Aguilar, artista multidisciplinar, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muy bienvenido. Gracias. Muchas gracias por estar aquí. Y Óscar Pérez, consejero de Cultura del Cabildo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y muy bienvenido. He dicho 3 lustros por decirlo. ¿Cuánto hace el Festival de Música Visual? Pues tuvimos 13 ediciones más 15 años interrumpidos. No, o sea que son 30. O sea, son 30. 30, claro, yo estaba confundido. 30, sí. 30 años de aquella primera Aquellos edición. inicios, sí. En verdad hubo 2 conciertos previos, que fueron los Two of a Evening, cuando Brian Eno vino a conocer la isla, y a partir de ahí él propuso hacer estas 2 preámbulos del festival en el Jameos del Agua, y bueno, fue un éxito enorme, ¿no? Y 2 años después tuvimos ya la primera edición formal del Festival de Música Visual, en el 89. Vamos a hablar primero de sensaciones. Cuéntanos qué sensaciones tienes después de haber estrenado ya el primer concierto de Thor Gustafsson, de la primera exposición, en fin, de que el festival esté en marcha ya. Sí. Pues muy contento y muy satisfecho. Creo que se van disipando por mi parte las dudas en cuanto a la conveniencia o no de retomar este festival. Porque ¿Te habían entrado dudas? ¿Perdón? ¿Te habían entrado dudas? No, dudas en el sentido de que ha sido un vacío grande, de 15 años, con lo cual nos vamos a encontrar con un público nuevo, que no tiene referencias muy claras de lo que fue ese periodo del festival, excepto las personas que ya tengan pues, un poco más de edad, ¿no? Y hay un público potencial joven que no lo conoce directamente y que, bueno, el arranque es un poco como partir de cero en ese sentido. De todas formas, yo he dicho que es como una especie de lo que ocurre con el mundo de los volcanes y las erupciones, ¿no? Es decir, hemos tenido un volcán tremendo en plena erupción durante muchos años, luego ha entrado en una fase de reposo, de dormido, y vuelve con mucho ímpetu. Entonces estoy muy contento de momento con todo lo que ha ocurrido hasta ahora. Ya los talleres se iniciaron, el primer concierto, una auténtica belleza. Yo sinceramente creo que es de los conciertos más notables que hemos tenido en la historia del festival, y ha sido muy larga, ¿eh? Pues sí, además con gente de mucho nombre, ¿no? Yo decía que, bueno, rectifiqué cuando dije que no vamos a hablar de política. Digo, bueno, pues sí, de alguna manera sí, porque efectivamente desde la política es desde donde se pueden hacer este tipo de cosas, y Óscar Pérez, el actual consejero de Cultura, pues ha creído en este festival. Bueno, tú eres músico de formación, pues a lo mejor por ahí viene... Te voy a tutear hoy porque estamos así, claro. Me apetece mucho, ¿no? Estamos en un contexto tal. ¿Qué te llamó la atención? ¿Por qué has creído en este festival? Vamos a ver, a mí, yo viví el festival, la última etapa del festival, teniendo en cuenta mi edad, pues era la única de la cual fui consciente, fueron los últimos 2-3 años aproximadamente, que fue a los que yo pude asistir. Para mí, el festival, la sensación, la experiencia de ir a los conciertos, para mí fue sobrecogedora en su momento. Me cambió por completo la perspectiva que yo tenía para con ciertas disciplinas musicales que jamás se me había pasado por la cabeza escuchar. Yo venía, mi formación era otra, mis gustos musicales eran otros, y al entrar en esos espacios y disfrutar de esos conciertos, la experiencia de verdad me cambió por completo el concepto que tenía de la música. Entonces yo
no sabía, y todavía sigo sin saberlo, la verdad muy bien, el por qué el festival había desaparecido. Y una de las cosas que tenía en mente cuando accedí a trabajar en el área de cultura, junto con otra que era la de reabrir el almacén, era la del Festival de Música Visual. Eran dos cosas que no estoy, digamos, intentando hacer nada del otro mundo, sino volver a retomar dos cosas, y una de ellas con la que estamos hablando hoy, que nunca debieron de haberse cerrado en el caso del almacén y dejado de hacer el Festival de Música Visual. Yo estoy muy contento de que se haga y que se vuelva a realizar, y espero que tenga larga vida, de verdad, completamente, sinceramente. Por recordar, igual, por no hurgar, sin querer hurgar en la vida, ¿por qué terminó? Porque aquí lo contamos todo por volumen, ¿no? Por el éxito es si van 50.000, si van 60.000, si van 70.000, eso es un éxito, sí. La cantidad más que la calidad, nos pasa sí. Muchas veces. Yo creo que el detonante no fue eso, no fue el volumen de asistentes, la repercusión que el festival tenía nacional e internacionalmente, porque ya las últimas ediciones del festival, todos sabemos, y tú, Jaime, has sido testigo de lo que ha ocurrido en tantos años, que la afluencia era realmente masiva y era los conciertos de la Playa del Reducto, por ejemplo, muy potente, ¿no? Sí. El económico, sinceramente, creo que tampoco. El festival costaba bastante poco dinero llevar a cabo un evento de esa envergadura, bastante poco dinero. ¿Buscaron la mediocridad intelectual? Sí, yo sinceramente creo que sí, que no hubo una especie de abandono por falta de convencimiento en que aquella propuesta podría interesar, estuviera o no de acuerdo con las directrices culturales de los gestores en aquellos años, en fin. Y también se unió a todo esto algo que dificultó la marcha del festival, que fue el desprendimiento de aquella piedrita en el Jameo del Agua, que obligó a su cierre cautelar y un posterior estudio y proyectos que estuvo cerrado el Jameo durante tantos años. El Jameo del Agua era siempre, y sigue siéndolo de nuevo, el centro, la base principal del desarrollo del festival, y aquello obligaba a solventar dificultades importantes, logísticas, de infraestructuras, que siempre hemos tenido muchos conciertos fuera del Jameo, pero son conciertos más aislados. Yo creo que muchísima gente ha descubierto, por ejemplo, el Volcán del Cuervo gracias al festival. Sí, sin duda. Visual, pero no solo mucha gente lo ha descubierto, Jaime, que es lo que yo quiero insistir, sino que se ha recuperado el Volcán del Cuervo gracias al festival, a pesar de las enormes dificultades que tuvimos para que eso se pusiera en marcha allí. Recuerdo hasta pequeñísimos grupos de defensores del medio ambiente tirados en el suelo en la carretera de acceso para impedir la entrada a Brian Eno a su concierto. Sí, ¿no? Nos ha pasado de todo. Posiciones absolutamente ridículas, respetables, pero sinceramente creo que ridículas, ¿no? Pudimos demostrar que no solo el Cabildo restauró íntegramente el Volcán del Cuervo, que estaba deshecho. Hay que recordar que las guaguas de turistas llegaban hasta la misma boca del volcán con picareta en mano para coger piedras y tener aquello como estaba. Todo eso se eliminó, se controló, se restauró. Se hicieron 4 conciertos a lo largo de la historia del festival, con un comportamiento y un final exquisito, ¿no? Entonces no hay que tener esas cosas, ¿no? Como patrocinador, aunque una entidad pública no me gusta utilizar esa palabra, pero ¿qué busca de este tipo de festivales, Óscar? ¿Qué buscas? Bueno, vamos a ver, creo que lo dije, sí, lo comenté precisamente en la inauguración de la exposición, porque por cierto que animo a la gente que se acerque al almacén a ver la exposición porque explica muchas de las cosas, bueno, explica la parte artística, del propio festival, y realmente la exposición, tengo que decir que ha quedado estupendísima, me ha gustado mucho. Y bueno, animo a que la gente se pase por allá. Lo decía en la inauguración de la exposición, que básicamente a nosotros en el área de cultura nos llegan muchísimas propuestas, prácticamente todos los días llegan propuestas de muchos tipos, y las musicales pues son propuestas que pueden ser replicables en cualquier otro ámbito. Es decir, si tú realizas el WOMAD en Las Palmas de Gran Canaria, que también podrías realizarlo aquí, también es replicable en Madrid, o se puede realizar en Sydney o en Pekín, no tiene ningún... O el Festival de Benicàssim, por ejemplo, que es una referencia de la música independiente, pues también se puede realizar en muchísimos otros ámbitos, incluso el Primavera Sound, que está muy apegado a Barcelona. Pero el Festival de Música Visual es único
para esta isla, es indivisible para este territorio y es el que realmente nos hace nos diferencia del resto. Es decir, el Festival de Música Visual no se puede realizar en Barcelona, no se puede realizar en Sydney, ni en Pekín, ni en ningún otro lugar, tiene que ser en Lanzarote. Y esa es la razón por la que resultaba para mí indispensable el que volviese, porque es una referencia real, artística, que pone... siempre se dice, no, pone a Lanzarote en un mapa, eso lo he escuchado 1.000.000 de veces. Lanzarote está perfectamente en el mapa, pero sí que atrae, es un pueblo atractor de algo que para Lanzarote siempre ha estado muy vinculado a Lanzarote, que es básicamente el arte. Sí, sí. Es un valor añadido, sin duda. Es decir, sinceramente creo que la aportación que la isla hace en el ámbito de la cultura con esta propuesta la hace diferenciadora y es un valor que se añade a la isla, ¿no? Sabemos, por la experiencia de ediciones anteriores, que mucha gente se desplazaba no solo de las islas, sino de Madrid, Barcelona y del extranjero, Alemania, Inglaterra, que venían a conocer Lanzarote en el contexto del festival, uniendo las dos cosas. Y me parece que es un complemento de muy gran nivel. Con muchísima más razón ahora, porque efectivamente es muchísimo más fácil desplazarse, hay mejores comunicaciones y conexiones que hace pues 15 años, desde luego más baratas, y también hemos aprendido un tanto los humanos que podemos ir a los sitios a una cosa concreta, ¿no? Aquí viene gente, me queda sorprendido Nacho Romero cuando hace la semana esta del senderismo, que viene gente de no sé dónde a caminar. No, es que a esa semana a caminar, y otros vienen a ver aves, a ver pájaros, y otros vienen a no sé qué. Ahora ya es con muchísima más razón, ¿no? ¿Qué te ha dicho la crítica y bueno, muchos artistas que han venido en el pasado cuando se han enterado que regresaba? Me imagino que te habrán llamado. Sí, nos hemos puesto en contacto con muchos de ellos y entusiasmados, contentísimos, felicitándonos de que se volviera a retomar este festival extraordinario. De hecho, el concierto esta noche de Ania Leger, ella ya estuvo como violonchelista en este festival y vuelve con un entusiasmo enorme, ¿no? Y bueno, hemos recibido felicitaciones y enhorabuena desde Brian Eno hasta Manfred Eicher, el creador del sello SM, que es de quien nosotros nos hemos nutrido fundamentalmente bajo el punto de vista musical. Y yo creo que en ese sentido la reacción es como no podía ser de otra manera, sinceramente, muy notable y con mucho entusiasmo. Porque además se ha diseñado de un modo más amplio el festival, ¿no? Digamos, tocando más palos y incluyendo pues talleres, audiovisuales, la exposición que decíamos antes, ¿no? Esa fue una propuesta que sale desde la propia Consejería de Cultura del Cabildo, el ampliar el abanico de oferta sin perder el hilo conductor de la filosofía del festival. Y bueno, pues se están haciendo 3 talleres muy atractivos, enfocados fundamentalmente a los niños y jóvenes, ayudarles a descubrir el mundo del sonido, el mundo sonoro, que todo lo que emite un sonido tiene una belleza en sí mismo, que luego hay que tratarlo, hay que editar, hay que buscar belleza en esos sonidos que nos rodean cotidianamente y que no percibimos, ¿no? Casi con atención. También la danza contemporánea me parece una aportación estupenda, que será en el Cubo del Almacén, y tenemos 2 actuaciones magníficas, ¿no? Chey Jurado y Carmen Werner, y luego cine, que ya hemos tenido en otras ocasiones, cine especializado, documental, y también la exposición que, conforme a lo que decía el consejero Óscar, la exposición sirve para muchas cosas. Primero, para poner en conocimiento de quienes no conocían el festival lo que hemos tenido aquí en la isla, ¿no? Nosotros mismos, yo mismo, cuando lo he visto todo al completo, esos programas de toda la gente que ha venido a Lanzarote en esos 13 años iniciales, yo sinceramente apostaría y diría que en un periodo de tiempo tan corto, en ninguna ciudad de nuestro país ha habido una aportación musical hacia la música contemporánea tan tremenda y tan rotunda como la que tuvimos en esos 13 años. El cartel de participantes, enorme. La idea de ampliar el abanico de artes o de disciplinas en las que se muestra este Festival de Música Visual, Óscar, ¿cuál es? ¿El de vincular a la gente más joven, el de crear, digamos, una
bueno, pues una cantera, vamos a llamarla así, de gente que en un futuro pueda sumarse a este festival? Bueno, siempre pues suma, pero en realidad básicamente hay que tener en cuenta que el tono del festival sí que tenía una ampliación, yo creo que lógica, incluso con la danza contemporánea. Nosotros, la idea inicial era el sacar estas obras de danza y realizarlas también en entornos naturales, como se hizo antaño, como hacía el festival, como antes estaban nombrando con el Volcán del Cuervo. Para este año hay que tener en cuenta que ha sido mucho el trabajo, puesto que hemos tenido que volver a hacer el esqueleto del propio festival, generarlo de nuevo, y no ha podido ser, es decir, hemos tenido que realizarlo en el propio almacén, pero esperamos que en las próximas ediciones se pueda disfrutar de danza contemporánea también en los mismos espacios en los que se hace con la música, que es el festival en sí, es la música. Esto es un complemento, a ver qué tal funciona. Yo creo que puede estar muy bien, y bueno, y Ildefonso por supuesto le dio el visto bueno, así que sí, yo creo que claro. sí. Y hablando de espacios, es decir, hablamos antes del Volcán del Cuervo, de un sitio frágil donde, en fin, se ha recuperado. En fin, no sé cómo formular la pregunta, quiero decir, todo vale, o sea, cada tipo de música busca un espacio o cabe todo, yo qué sé, pues ahora, por ejemplo, en Jameos tenemos el festival que en algunos sectores es, bueno, pues, medio polémico, ¿no? Vas a hablar de lo que yo no quería que hablara. No sé, de música, es que hay, no sé, hay música dance en Jameos del Agua, sí, dices tú. Sí. No lo sé, ustedes son los que tienen la visión estética y artística de estas cosas, ¿no? ¿Todo vale? No, sinceramente no. Y yo entiendo que estas decisiones son siempre, o pueden tomarse como excesivamente subjetivas, ¿no? Todo es subjetivo en la vida, evidentemente, pero hay que palpar y hay que sondear las sensaciones que perciben quienes acuden a las cosas. Y la gente sabe, la gente tiene una sensibilidad, la gente sabe lo que encaja, lo que no encaja, y bueno, en este caso, a mí me ha tocado decidir lo que ha de integrarse dentro del concepto de música visual, y yo lo que sí defiendo es que Lanzarote tiene una peculiaridad y una personalidad tan específica en su paisaje y en su naturaleza, que bien merecía la pena, es decir, encontrar la música de esta isla. Experiencias de muchos años anteriores, desde que los centros turísticos se crean, nos han llevado a este convencimiento. Lo que hemos tenido como música espacial, música ambiental en la Ruta de los Volcanes, Cueva de los Verdes, Jameos del Agua, etcétera, ha sido de un resultado altamente satisfactorio, ¿no? Y hemos visto que eso funciona. Entonces de ahí surge el festival. No se llega esporádicamente, así gratuitamente, ni de repente al festival. Tiene unos antecedentes. Y desde luego todo no vale. Todo no vale. Que me perdonen los que creen lo contrario. Bueno, sería cuestión de entrar en una discusión que probablemente sería interminable, porque son siempre apreciaciones subjetivas, pero no vale. Yo creo, por ejemplo, el Jameo del Agua es un espacio diseñado con una filosofía determinada, para disfrutarlo de una forma determinada, para poder sentirlo de una manera determinada, y hay ciertas incorporaciones que se están haciendo en él con las que yo honestamente no estoy de acuerdo, ¿no? Como son los festivales estos de DJs del verano, que me parecen fantásticos, pero cada cosa tiene su contexto y su espacio. El Jameo del Agua, sinceramente, no lo podemos imaginar con esos colorines de luces, con esa música electrónica fuerte, demasiado estridente, demasiado potente para el sitio. Es decir, lo que decía el consejero antes, que cada cosa tiene su sitio, y esa música y ese festival, el Jameo del Agua, creo que es un error hacerlo ahí, sinceramente. Bueno, déjame que salga del jardín, por no incomodar absolutamente a nadie aquí, ¿no? También hay encuentro con creadores de festivales, con músicos, o sea, estamos buscando una puesta en común de todo esto. Sí, hay un encuentro que se va a realizar y que, bueno, lo que se va a poner sobre la mesa son las distintas experiencias de lo que se supone que es la realización de un festival. Ya hemos dicho que este festival es único, pero bueno, de otros ámbitos y demás en Canarias. Pues cuáles son los déficits, cuáles son los problemas contra los que se enfrentan, cuáles son las ventajas, en definitiva, pues todo lo que rodea la realización de un festival.
Y bueno, esto anteriormente creo que nunca se había realizado. Había Había alguna cosa, pero no... Habíamos hecho debate, mesas para hablar de, sí, algunas muy importantes. Cuando la 10ª edición del festival tuvimos sentados en el almacén pues a Manfred Eicher, a Dino Saluzzi, en fin, a gente muy importante del mundo de la música contemporánea, debatiendo y hablando sobre, no debatir, sino hablar sobre lo que estaba ocurriendo. En este caso lo que es sobre lo que es un festival en sí mismo. Sí, pero bueno. Sí. Bueno, tenemos hablado de cosas concretas, el tiempo es el que tenemos, pero bueno, el programa artístico se retoma, decíamos hoy, con Anja Lexner y François Couturier. Después viene la Camerata Laconensis, ¿no?, y la Orquesta de Cuerdas del Conservatorio Superior de Música de Canarias, el próximo 12, pasado mañana, mañana, y el 14, el 20, o sea que todavía hay muchas oportunidades de ver buena música. 5 conciertos, sí. 5 conciertos todavía. Dinos uno, esta pregunta yo creo que te la he hecho, si ha habido 13 festivales antes, pues 13 veces seguramente. Para iniciarse, uno que tú dices, vete a este, pues, introdúcete por aquí, o sea, no vas claro. por allí. Yo te hablo muchas veces de Somei Sato, que fue una experiencia, hemos hablado mucho de una experiencia dura, sí. que a lo mejor no era la más ideal para sí, introducirte. para introducirse. Pero siempre hay algo que te invita a pasar, ¿no? Bueno, este año el festival, aunque es bastante abierto en sus propuestas, yo creo que se contenta a todo a un público mucho más amplio, pero siempre hay conciertos que destacan, ¿no? El que tuvimos ya el sábado es un buen comienzo, por eso se programó ese día, el arranque del festival con ese concierto enormemente asequible para todo el mundo, aunque no sepan quién es Thor Gustafsson, ni un poco ni falta que hace. Quiero decir que su propuesta es lo que importa. Y viene acompañada de una cantante afgana y de un percusionista, bueno, que nos dejó a todos pero maravillados, ¿no?, con una tensión que mantuvo todo el concierto y una belleza exquisita, ¿no? Pues hubiera sido un concierto para atraer al público que no está próximo a estas propuestas. ¿El de Nils Peter? ¿El de Nils Peter? Nils Peter es un clásico, es un músico que lleva más de 30 años en la vanguardia de la música contemporánea, él utiliza mucha electrónica, es trompetista y ha trabajado con infinidad de grandes músicos, pertenece al sello SM, como no, y sus propuestas son siempre más dinámicas, más arriesgadas en un cierto sentido, pero muy atractivo, claro, porque además él es muy inteligente, él desarrolla sus conciertos, te puede llevar a un clima de presión y de acústica enorme, pero luego de repente baja y lo deja todo en su sitio, ¿no?, con una música espacial, ambiental, muy profunda. O sea, va a ser un concierto muy atractivo, pero desde luego es el más conocido, digamos, para el gran público, es Nils Peter Molvær. Ya hay mucha gente que está preguntando, me consta que vienen periodistas especializados de Holanda al concierto de Nils Peter Molvær y que mucha gente se va a desplazar para escucharlo. Además es en Jameos, que es eso que tú dices, entras allí. Si vienes de fuera y entras allí y dices, bueno, pues ya está, ya tienes el 7. Mira, pero pues el músico hace el resto. Te voy a contar una anécdota curiosa, ¿no?, porque siempre es curioso saber estas cosas, que el concierto del sábado de Thor Gustafsson consiguió mucha gestión, mucho trabajo por parte del área de cultura para conseguir que viniera. El problema era el piano, por ejemplo, ¿no? Él tenía muy claro que tenía que ser un piano Steinway, que tenía que utilizar, porque entre otras cosas ellos también tienen compromisos con determinados sponsors. Sí, ¿no? Y cada uno, más raros son los rockeros que te piden cosas. Bueno, ya, sí. Si nada más que es un piano, dices tú, Bueno, pues bien, el caso es que en Lanzarote no hay ni un solo piano Steinway, ¿no? Es un excelente piano, el mejor del mundo, sin duda, de toda la vida. Y se le habló del que tenemos, del Petrov, que es un gran piano. Pegas de todo tipo, que era imposible, que lo sentía muchísimo, que tal. Bueno, habló con el afinador del piano, se hicieron todas las gestiones, finalmente aceptó, con reservas. Vino, vamos a ver. Entró al Jamedo del Agua y se olvidó del piano. Ya no existió. Daba igual el piano, daba igual todo. Haberlo dicho, ¿no? Haber dicho que tocaba aquí. Claro, es que daba igual. No son... Y yo lo comprendo, es decir, las sensaciones y lo que ocurre cuando estás dentro del auditorio no las puedes
contar con unas fotografías que les mandas, ¿no? Y es algo que, en fin... y luego te resultó hincha que el pecho. piano, luego lo probó, ensayó, estaba la afinadora a pie de cañón y reconoció que el piano sonaba excelente. Pues ya está. Excelente. Pues tenemos un gran piano. nos alegra muchísimo. En fin, Ildefonso, muchísimas gracias por haber venido y, consejero, muchas gracias también. Yo no quiero dejar que esto acabe sin decir y reconocer públicamente que si no es por el ímpetu, el impulso y la credibilidad que Óscar ha aportado al festival, con el apoyo de su presidente, de Pedro, esto no hubiera salido. En estos 15 años yo lo intenté muchas veces, seguíamos, pero todo eran mirar para otro lado y en fin, no salió. Yo un poco me cansé, me aburrí hasta que llegó este hombre y dice... Tirar. Esto hay que llevarlo. Me da a mí la sensación que Óscar no es la primera vez que escucha un agradecimiento de estas. Pues no, seguramente. ¿eh? Y espero que siga escuchándolo muchas veces, no sé cuánto tiempo, pero yo espero que sí. No lo sé, yo tampoco lo sé, pero gracias. Consejero, muchas gracias Ildefonso. Y enseguida completamos la propuesta de este día, lo haremos regresando a otras cosas, digamos, más mundanas, en la tertulia. No se vayan.